Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase de instalaciones eléctricas de interiores para segundo año, la clase número 6. En esta clase se van a revisar los siguientes temas: seguridad en las instalaciones eléctricas, normativa de seguridad eléctrica, prevención de accidentes, protección contra sobreintensidades y sobretensiones. Primero, normativa y reglamentación electrotécnica aplicables a la industria. Garantizar el correcto funcionamiento y la completa seguridad deben ser en todo momento nuestras prioridades cuando se trata de instalaciones eléctricas domésticas. El reglamento electrotécnico de baja tensión, REBT, es el que refleja las instrucciones técnicas que se describen en baja tensión. Consideraciones más relevantes. En este reglamento se establece que para instalaciones eléctricas domésticas, las distribuciones de corriente alterna deberán ser de 230 voltios en 3 fases, para las redes trifásicas de 3 conductores, las más utilizadas en circuitos domésticos. De acuerdo con las recomendaciones de la normativa, los cuadros de luces deben colocarse lo más cerca posible de la entrada de la derivación eléctrica principal. Cuando digo los cuadros de luces me refiero a los paneles de distribución. Junto a la puesta de acceso de la vivienda o una altura no inferior al 1,5 metros, ni superior a los 2 metros respecto al suelo. Y aquí nos está dando una indicación de a qué altura debe estar aproximadamente nuestro panel de distribución para que sea seguro. El cuadro de luces no puede instalarse en determinados espacios de especial protección o que puedan resultar potencialmente peligrosos, como cocinas, dormitorios, baños, aseos o zonas expuestas a las condiciones climatológicas, como una galería o una terraza. Los circuitos y derivaciones independientes que se dispongan en una instalación eléctrica doméstica deberán protegerse con un interruptor automático de corte omnipolar, con posibilidad de accionamiento y manipulación manuales. El factor de potencia de cada punto de luz deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0.90. La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación será menor o igual que el 3%. Todas estas son normativas que expresa el reglamento que debemos tratar de llevar de la mejor manera posible. Que dice: los conductores deberán ser de cobre y con una tensión asignada de 450 y 750 o 750 voltios. Tendrán que usarse según un código de colores que identifique cada tipo de conductor: verde amarillo para el de la tierra, azul para el neutro, marrón, negro o gris para las fases, marrón, negro y gris para las fases. Y así es como se identifican. Vamos a tener en consideración también las siguientes precauciones. Antes de atender cualquier problema eléctrico se recomienda seguir los siguientes pasos: desenergizar el área de trabajo para prevenir accidentes eléctricos como electrocuciones, medir con el voltímetro o el polímetro los terminales para verificar que no haya energía eléctrica, usar guantes, gafas de protección. Acá, las 5 reglas de oro, que vamos a expresar las reglas de oro para poder proceder a trabajar en instalaciones eléctricas. Primero, desconectar la parte de la instalación en la que se va a trabajar, aislándola de todas las posibles fuentes de tensión. Segundo, prevenir cualquier posible realimentación, preferiblemente por bloqueo del mecanismo de maniobra. Tercero, verificar la ausencia de tensión en todos los elementos activos de la zona de trabajo. Cuarto, poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. En instalaciones de baja tensión solo será obligatorio si por inducción u otras razones pueden ponerse accidentalmente en tensión. 5. Proteger la zona de trabajo frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para delimitarla. Se les llama reglas de oro porque son reglas fundamentales que se deben seguir para poder
proceder a la reparación o mantenimiento de cualquier red eléctrica para evitar accidentes. Protección contra sobreintensidades y sobrecorriente y sobretensiones. Primero, caja general de protección. Es el primer elemento de distribución con el que cuenta la instalación de un edificio y los elementos que se encuentran en su interior, fusibles, protegerán la instalación completa. La entrada de esta caja delimita la propiedad de los usuarios. Esta caja pertenece a la comunidad de vecinos. Entonces esta va a contener fusibles. Los fusibles por lo general, si hay un corto, estos se rompen y hay que cambiarlos. No es como los breakers que se saltan y se los puede volver a colocar en su posición original. Cuadro general de protección y distribución. Este cuadro es el corazón de la instalación eléctrica de nuestra vivienda. En él podemos encontrar elementos de protección. Puntualizo este cuadro porque vamos a enfocarnos en los elementos de protección que protegen a las personas y a las instalaciones. Distribución: agrupan los distintos equipos de consumo en circuitos comunes. Y control: fundamentalmente de la potencia contratada a la compañía eléctrica. Este cuadro se compone fundamentalmente de dos tipos de interruptores llamados magnetotérmico y diferencial. Describiremos en las siguientes páginas su funcionamiento. ¿Cuál es el magnetotérmico? ¿Para qué sirve? Un interruptor magnetotérmico es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. El dispositivo corta la corriente de dos formas distintas, constando por tanto de dos partes, un electroimán y una lámina bimetálica. El magnetotérmico se diseña por una intensidad nominal IN, disparándose cuando se supera por una sobrecarga o por un cortocircuito. Tiene dos formas de funcionar. Funcionamiento térmico. El dispositivo térmico está formado por una varilla bimetálica con dos metales con coeficientes de dilatación distintos. Este dispositivo previene de las sobrecargas. ¿Cómo funciona esto? Por aquí pasa la corriente, ¿no? Por este punto pasa por esta barra bimetálica y pasa por este contactor y llega hasta el punto que llega la carga. Pero si existe un sobrecalentamiento de la carga, lo que provoca una sobrecorriente, esta sobrecorriente hará que se caliente esta pequeña lámina bimetálica y como tiene dos coeficientes térmicos diferentes, coeficientes de dilatación térmicos distintos, se va a doblar o dilatar, provocando que se abra el circuito. Y de esa forma protege a la carga para que no sufra. Funcionamiento magnético. El dispositivo magnético está formado por un electroimán por el que circula la corriente del circuito. Este dispositivo previene de los cortocircuitos. Aquí tenemos nosotros la fase y este pequeño bobinado que viene y se carga y regresa. Trabaja de una forma semejante. Cuando el motor empieza a tener una sobrecorriente, esta sobrecorriente es capaz de magnetizar, o sea, se logra que se magnetice esta bobinita y esto provoca que se mueva un contacto que abre el circuito, apagando la carga. Ahora, la protección diferencial. Es un interruptor que tiene la capacidad de detectar la diferencia entre la corriente de entrada y salida de un circuito, cuando esta diferencia supera un valor determinado, sensibilidad, para el que está calibrado. Puede estar para 30 mA, 300 mA, etc. El dispositivo abre el circuito interrumpiendo el paso de la corriente a la instalación que protege. La utilidad principal de este dispositivo es proteger a las personas de las derivaciones causadas por falta de aislamiento entre los conductores activos y tierra o masa de los aparatos. Veamos cómo funciona. Funcionamiento sin derivación. La base del diferencial es un núcleo toroidal, que vendría a ser este de aquí, con tres bobinas, dos para fase y neutro y una que recogerá la diferencia del flujo magnético. Si no hay derivación por las dos bobinas del núcleo toroidal, ha circulado la misma intensidad con la que la tercera bobina no ha recogido ninguna variación de flujo magnético. Es decir,
Si la corriente que entra y la que regresa son iguales, el campo magnético de esta bobina con el de acá se anulan. Entonces, esta bobina acá no va a censar ningún campo magnético y no va a generar ninguna señal. Pero, si la corriente que entra es mayor que la que, si la corriente que sale es mayor que la que regresa, entonces se va a ver una diferencia y esa diferencia de campo magnético se va a censar por esta bobina y se va a abrir el sistema. Y esa diferencia se debe también a que si hay un cortocircuito o un cable no está bien aterrizado y una persona se está electrocutando, la corriente que entra se está fugando. Entonces por eso no regresa la misma cantidad que se entregó. Ahora funcionamiento con derivación. En el anillo toroidal se produce una diferencia en el flujo magnético producido por la bobina de la fase y la del neutro, lo que produce un flujo diferencial. Este flujo magnético induce una corriente eléctrica en la bobina central que activará durante un instante el electroimán. Este a su vez disparará el diferencial abriéndose el interruptor. Ya, identificación de terminales. Esto también es parte de un proceso apropiado para la seguridad. Para poder identificar los distintos conductores de la instalación eléctrica oculta de una vivienda, se ha adoptado un código de colores. La fase es siempre el conductor que está aislado con PVC de color negro, marrón o gris. Depende del color de la fase que se tomó en la derivación individual desde el cuadro de conductores. El neutro está aislado con PVC y es de color azul. El conductor de toma de tierra es bicolor a rayas amarillas y verdes. Estos colores tienen la ventaja de ser reconocibles hasta para los daltónicos. Instalación de varilla de puesta a tierra. Obviamente, un componente de seguridad muy importante es la varilla de puesta a tierra, que garantiza la seguridad no solo de los usuarios, sino también de los artefactos. Paso 1. Instalar la varilla en un lugar cercano al panel eléctrico. Las varillas de puesta a tierra tienen que estar instaladas en la tierra al aire libre, en un lugar donde se puedan enterrar, clavándolas con un martillo hasta unos 2.4 metros, que son 8 pies de profundidad. No existe una regla de cuán cerca o cuán lejos de la construcción debe estar la varilla, pero debes asegurarte de escoger un punto que sea conveniente para tener accesibilidad y espacio suficiente como para usar las herramientas necesarias para introducirlas en la tierra. Si la varilla de puesta a tierra está demasiado cerca de las bases de la construcción, estas pueden causar interferencias. Por este motivo es mejor mantenerla por lo menos a 60 centímetros, 2 pies, del lado de la construcción. Aquí se muestra que la varilla de puesta a tierra está alrededor de 0,60 metros o 60 centímetros de la residencia y está a una profundidad de 2.4 metros. Adquisición de la varilla. En los Estados Unidos, las varillas de puesta a tierra deben ser de por lo menos 2,4 metros de largo o 8 pies. Si son certificadas, deben ser por lo menos de 1.3 centímetros o 0,5 pulgadas de ancho y tendrán una marca que dice que son certificadas. Si no son certificadas, deben ser de por lo menos 1.6 centímetros, 0,6 pulgadas de ancho. Una varilla de puesta a tierra certificada tendrá una marca cerca de la parte superior que muestra su certificación. Esta marca permite que el inspector eléctrico sepa inmediatamente que se ha usado una varilla apropiada. Instalación de la varilla. Comienza a clavar un agujero con una pala o una excavadora manual. Ya que la varilla de puesta a tierra es bastante extensa, puede ser difícil tener un punto de apoyo cuando comienzas a instalarla. Por eso cava un agujero de 60 a 120 centímetros, 2 a 4 pies de profundidad,
para que la parte superior de la varilla quede a un nivel más manejable. Cuando el extremo de la varilla esté en el agujero, será más fácil poder golpear con el martillo en la parte superior. Introduce la varilla en el suelo. Puedes usar un martillo, un taladro o alguna herramienta que pueda introducir la varilla de manera gradual y en dirección vertical hacia la tierra. Debes introducir la varilla completamente en la tierra. El código eléctrico establece que debe haber un contacto de 2,4 metros, 8 pies, dentro de la tierra. Por lo tanto, debes introducir la varilla hasta el final. Conexión. Extiende el conductor del electrodo de puesta a tierra hacia la varilla. Una vez que la varilla haya sido introducida en la tierra, deberás conectarla al sistema eléctrico de la construcción. Extiende el conductor del electrodo de puesta a tierra hasta la varilla. Asegúrate de que éste tenga la longitud suficiente para realizar una conexión permanente entre ambos. Asegura el conductor de electrodo de puesta a tierra a la varilla. Existen diferentes tipos de seguros que se usan para conectar el electrodo de la varilla de puesta a tierra. Necesitarás un seguro. Coloca el extremo del conductor y el extremo de la varilla dentro del seguro y gira el tornillo para presionarlos hasta que estén asegurados. Conecta el electrodo de puesta a tierra. El puerto de puesta a tierra es donde todos los cables de tierra y los neutrales se unen en el panel eléctrico o panel de distribución. Para realizar la conexión, desliza el extremo del electrodo de puesta a tierra a través de uno de los agujeros en el puerto y ajusta el tornillo del agujero hasta que asegure el cable firmemente. Aquí presento este pequeño esquema de un panel de distribución donde se pueden ver los disyuntores, que son estos que se encuentran aquí, para cada fase. También se pueden ver dos barras que están puenteadas. Una barra es la barra del neutro y otra es la barra de tierra. Aquí dice barra de neutro, barra de tierra. Lo que nos expresaba antes el texto es que este cable, haciendo cuentas, esta es la varilla de tierra. Nosotros tenemos un cable que debemos conectarlo a la barra de tierra o la barra de neutro, cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque las dos barras están puenteadas. ¿Sí? Entonces, es de vital importancia que ustedes analicen, de ser posible se aprendan este pequeño esquema, ya que el mismo presenta los componentes básicos y fundamentales de un panel de distribución y también se observa que tiene la varilla de puesta a tierra, para que tengan una idea más clara del esquema de conexionados. ¿Sí? Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.